Bienvenidos a Ecos del Evangelio, un lugar donde nos reunimos para explorar la sabiduría divina de las Escrituras. A nuestros nuevos amigos en esta travesía espiritual, les damos un abrazo virtual y les deseamos salud, bienestar y abundantes bendiciones. El día de hoy nos adentraremos en las Sagradas Escrituras, comenzando por la primera lectura Isaías capítulo 7, versículos 10 al 14. El Salmo 23 versículos 1 al 6 y el Santo Evangelio que nos revela San Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38. Acompáñenos en esta experiencia de fe y reflexión. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Esperamos que cada video sea un faro de esperanza en sus vidas. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, los invitamos a hacerlo para no perderse ni un solo mensaje que pueda iluminar sus vidas. No olviden dar like a nuestros videos. Primera lectura. Iniciemos nuestro encuentro con la palabra de Dios. Leamos Isaías capítulo 7, versículos 10 al 14. Prestemos atención a estas palabras llenas de significado. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor, tu Dios, una señal de abajo, en lo profundo o de arriba, en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré. No tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye, pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Reflexión sobre la señal de Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías 7, 10 al 14. En esos días que se tejían con los hilos de la historia de Israel, el Señor dirigió sus palabras a Ahaz, un hombre inmerso en las complejidades de su tiempo. Ahaz, como tantos de nosotros, se enfrentaba a desafíos, a incertidumbres que amenazaban con devorar la esperanza. En ese momento crucial, el Todopoderoso extendió un ofrecimiento extraordinario: pide al Señor, tu Dios, una señal de abajo, en lo profundo o de arriba, en lo alto. Una oferta divina para reforzar la fe, para anclarla en la certeza del poder de Dios. La respuesta de Ahaz resonó en el aire como un eco de nuestra propia reticencia a pedir signos a un Dios que siempre está dispuesto a revelarse. No la pediré. No tentaré al Señor, fueron las palabras de Ahaz. ¿Cuántas veces, como Ahaz, nos hemos contenido de buscar señales divinas, sumidos en la preocupación de no querer desafiar a Dios? Sin embargo, la paciencia de Dios es infinita, y en ese instante, a través del profeta Isaías, Dios reveló su plan divino. Isaías, el portavoz de las palabras del cielo, alzó su voz con un mensaje que resonaría a lo largo de los siglos: oye, pues, casa de David. La atención se centró en la dinastía de David, en la cual se depositaban las promesas de Dios. Pero en lugar de una reprensión, se les ofreció una gracia excepcional. A pesar de las debilidades humanas, a pesar de las dudas de Ahaz, Dios, en su inmenso amor, anunció una señal que trascendería los límites del tiempo y del entendimiento humano. La señal, el anuncio divino, llegó de la manera más extraordinaria: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Estas palabras, impregnadas de la presencia divina, se convirtieron en el fulcro de la esperanza. Dios, en su majestuosidad, eligió entrar en la realidad humana, envuelto en la fragilidad de la maternidad, para ser Dios con nosotros. En el núcleo de esta revelación estaba la promesa cumplida, la profecía realizada. La Virgen, escogida desde la eternidad, llevaría en su seno al Hijo de Dios. Emmanuel, un nombre que encierra la esencia misma del Evangelio, resonaría a través de las edades como un eco divino que nunca se desvanecería. Dios no se quedó distante, no permaneció en lo alto de los cielos indiferente a los clamores de su creación, más bien, descendió, envuelto en la carne, para caminar entre nosotros. Imaginemos la magnitud de esta revelación, la trascendencia de este regalo celestial. La Virgen, un instrumento obediente en las manos del Altísimo, se convirtió en la puerta de entrada para la presencia divina en el escenario terrenal. Y el nombre Emmanuel, resonando con una dulce melodía de redención, anunciaba que la distancia entre el cielo y la tierra se desvanecía ante la inmanente presencia de Dios. Dios con nosotros. Tres palabras que contienen un océano de significado, un río de gracia que fluye ininterrumpidamente. En la concepción milagrosa de aquel niño en el seno de la Virgen,
El divino pacto se selló de una manera que trascendía la comprensión humana. El velo que separaba lo sagrado de lo profano se desgarró, y la luz eterna se derramó sobre la oscuridad de la humanidad. El cumplimiento de esta señal divina en el nacimiento de Jesús no solo marcó un evento histórico, sino que abrió una puerta a una relación íntima con Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, no solo era una expresión de cercanía física, sino un testimonio de la proximidad de Dios a nuestras vidas, a nuestras luchas, a nuestras alegrías y a nuestros dolores. La historia de la Virgen que llevó en su seno al Salvador, que dio a luz al Redentor del mundo, es más que una narración de hechos asombrosos, es una invitación a contemplar el misterio de la encarnación con ojos de fe. A través de esta señal, Dios nos enseñó que su amor trasciende nuestras limitaciones humanas, que Él está dispuesto a descender a las profundidades de nuestras vidas para elevarnos a las alturas de su gracia. En el nombre de Emmanuel, encontramos consuelo para nuestras soledades, luz para nuestras oscuridades y esperanza para nuestras desesperanzas. Dios no se limita a observarnos desde lo alto, sino que camina con nosotros en nuestro peregrinar terrenal. Su presencia, tejida en cada página de la historia humana, revela un amor que no conoce límites. La respuesta de Ahaz, marcada por la prudencia o la falta de fe, no pudo detener la magnificencia de la promesa divina. Dios no se retractó de su oferta, sino que, en su sabiduría insondable, reveló que los caminos divinos no se ven constreñidos por nuestras respuestas vacilantes. A menudo, en nuestras limitaciones, nos encontramos reacios a pedir signos, temerosos de que nuestra fe sea puesta a prueba. Sin embargo, la historia de la señal de Emmanuel nos enseña que Dios, en su misericordia, supera nuestras vacilaciones. La promesa divina se cumplió, y el niño nacido en Belén se convirtió en la encarnación viva de la gracia redentora. Emmanuel, Dios con nosotros, se convirtió en el puente entre lo finito y lo infinito, entre lo terrenal y lo celestial. El impacto de esta señal resuena en cada corazón que, con humildad, reconoce la necesidad de la gracia divina. No importa cuán profundo sea nuestro temor, cuán oscuro sea nuestro valle o cuán extensa sea nuestra soledad, la promesa de Emmanuel nos llama a levantar la mirada con esperanza. Dios está con nosotros en cada paso de nuestro viaje, en cada lágrima y en cada risa. En la contemplación de la señal de Emmanuel, somos desafiados a abrazar la realidad de la presencia divina en nuestras vidas diarias. No es simplemente una historia de antaño, sino una verdad eterna que transforma nuestra existencia. La gracia encarnada en Jesús resuena en cada rincón de nuestra vida, recordándonos que no estamos solos, que no somos abandonados a nuestras propias fuerzas. Imaginemos el impacto de esta señal en las vidas de aquellos que la presenciaron directamente: María, José, los pastores y los magos. Sus vidas fueron tocadas por la presencia de Emmanuel de una manera que cambió el curso de la historia. ¿No nos llama esto a reflexionar sobre cómo la presencia de Dios puede transformar nuestra propia existencia? Emmanuel, Dios con nosotros, es la respuesta divina a nuestras necesidades más profundas. En nuestros momentos de desesperación, encontramos consuelo en el hecho de que no estamos abandonados. En nuestras luchas diarias, recordamos que Dios camina a nuestro lado. La señal de Emmanuel nos invita a confiar en la promesa de que, sin importar las circunstancias, Dios está presente. Esta verdad resuena en cada uno de nosotros de maneras únicas. En nuestras alegrías, reconocemos la mano divina que ha tejido los hilos de la bendición. En nuestras tristezas, encontramos consuelo en el hecho de que Dios lloró primero en la cruz. En nuestras incertidumbres, nos aferramos a la verdad de que Dios conoce el final desde el principio. La señal de Emmanuel también nos desafía a ser portadores de esa presencia divina en el mundo que nos rodea. Así como María llevó a Jesús en su seno, nosotros, como portadores de la gracia, llevamos a Emmanuel a aquellos que están sedientos de esperanza. La historia de la Virgen y el niño en Belén no es solo un relato lejano, sino una narrativa que sigue viva a través de la misión de cada creyente. Contemplar la señal de Emmanuel es, en última instancia, sumergirse en las profundidades del amor de Dios. Es permitir que la verdad de su cercanía transforme nuestros temores en confianza, nuestras dudas en fe y nuestras tristezas en alegría. A través de Emmanuel, Dios nos revela que su amor es más grande de lo que podemos comprender y que su presencia es la respuesta a todas nuestras anhelantes búsquedas. Que la señal de Emmanuel resuene en el corazón de cada creyente, recordándonos que, en cada amanecer y en cada anochecer, en la risa y en las lágrimas, Dios está con nosotros.
Y que esta verdad inspire nuestras vidas, nutriendo nuestra fe y guiándonos en la jornada de seguir a aquel cuyo nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Salmo responsorial. Unámonos en oración y alabanza al escuchar el Salmo 23 versículos 1 al 6. Permitamos que nuestras voces se eleven en adoración. Repitan con nosotros. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene. El orbe todo y los que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras. Y que no jura en falso. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ese obtendrá la bendición de Dios. Y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan. Y vienen ante ti, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Lectura del Evangelio. Ahora, abramos nuestros corazones a la lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38. Escuchemos con atención las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. La Anunciación, encuentro divino en Nazaret, San Lucas 1, 26 al 38. Entre los pliegues del tiempo, surge un pasaje que trasciende los límites de la realidad cotidiana. La escena se desarrolla en Nazaret, una ciudad de Galilea impregnada con el polvo de la rutina diaria. Sin embargo, en este rincón aparentemente común, la divinidad teje el tapiz de una narrativa que cambiará el curso de la humanidad. Es el momento de la Anunciación, el encuentro celestial en el que el ángel Gabriel es enviado por Dios para entregar un mensaje que resonará a través de las edades. La trama se centra en una joven llamada María, una figura modesta en la escena del drama divino, pero cuyo papel la elevará a una posición única en la historia de la redención. La narrativa comienza con la llegada del ángel, un mensajero celestial cuya presencia ilumina la realidad terrenal. Es un encuentro entre dos dimensiones, entre el cielo y la tierra, entre lo finito y lo infinito. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, resuena la primera frase del mensaje celestial. Un saludo que no solo es una cortesía, sino una declaración que trasciende el tiempo. El ángel se dirige a María no solo con su nombre, sino con una cualidad que la define: llena de gracia. En estas palabras, se revela la elección divina, el favor inmerecido que descenderá sobre esta joven mujer de Nazaret. La respuesta de María, impregnada de una humildad sorprendente, revela la profundidad de su carácter y su conexión única con el cielo. Pero, ¿qué significaba este saludo celestial para ella? La Escritura nos dice que María se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. La normalidad de su vida se ve sacudida por la presencia del ángel, y la incertidumbre se instala en su corazón. No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios, son las palabras del ángel, palabras que buscan calmar las ansiedades de esta joven destinada a ser la portadora del Salvador del mundo. La gracia, un regalo divino,
se derrama sobre ella como un manto celestial. Y en este momento, el ángel revela el propósito divino que cambiará la historia. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. En estas palabras, el plan eterno de Dios se despliega ante María. La promesa de un Salvador, el Mesías tan esperado, descansa sobre sus hombros. Jesús, el nombre que resonaría a través de las eras, sería llevado por esta joven que, con una fe desconcertante, acepta la voluntad de Dios. Pero, la inquietud persiste en el corazón de María, y con razón pregunta, ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? La respuesta del ángel revela el misterio divino detrás de este acontecimiento sobrenatural. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí, en estas palabras, se manifiesta el milagro de la encarnación. María, virgen, concebirá por la obra del Espíritu Santo. Este no sería un nacimiento común, sino un acto divino que trasciende las leyes naturales. El ángel, al continuar su explicación, arroja luz sobre otra maravilla divina en la vida de Isabel, la parienta de María. A pesar de su vejez, Isabel concebirá un hijo en su 6º mes. La esterilidad cederá ante el poder de Dios. La historia de Zacarías e Isabel, aunque aparentemente ajena a la de María, se entrelaza con un hilo divino que conecta generaciones y cumple promesas. En el clímax de este encuentro celestial, María, con una entrega total, responde, «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». En estas palabras, se revela la magnitud de la fe de María, su disposición a ser un instrumento en las manos del Altísimo. Su respuesta, sencilla pero llena de significado, establece un precedente para la obediencia radical a la voluntad divina. Y así, el ángel se retira de la presencia de María, dejándola inmersa en la realidad del llamado divino que acaba de recibir. Este momento, la Anunciación, marca el inicio de un viaje extraordinario. Nazaret, una ciudad aparentemente común, se convierte en el epicentro de la redención divina. En el seno de María, la promesa de siglos toma forma, y la encarnación de la gracia divina se gesta. La Anunciación no es solo un episodio en la historia de la salvación, es un recordatorio de que Dios irrumpe en la normalidad de nuestras vidas para realizar actos extraordinarios. A través de este encuentro divino, somos testigos de la colaboración entre lo divino y lo humano, donde la humildad de María se encuentra con la omnipotencia de Dios. En la contemplación de la Anunciación, nos encontramos desafiados a reflexionar sobre nuestra disposición para responder al llamado de Dios en nuestras propias vidas. ¿Estamos abiertos a la posibilidad de que Dios irrumpa en nuestras rutinas diarias con un propósito divino? ¿Estamos dispuestos a decir, como María, hágase en mí según tu palabra? La figura de María, en su papel central en la Anunciación, nos inspira a abrazar la gracia divina con humildad y confianza. Su fiat, sucia la voluntad de Dios, se convierte en un modelo para todos los que buscan seguir la senda de la obediencia y la entrega total a Dios. La Anunciación es también un testimonio del misterio de la Trinidad. El Espíritu Santo desciende, la sombra del Altísimo cubre, y la palabra se encarna. Es un recordatorio de la comunión divina en la obra de la redención. En la cooperación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vemos la magnificencia de la acción divina en la historia humana. A medida que exploramos las profundidades de la Anunciación, nos encontramos con la verdad de que en lo ordinario reside lo extraordinario. Nazaret, una ciudad aparentemente insignificante, se convierte en el epicentro de la gracia divina. Este detalle nos invita a mirar más allá de las apariencias y reconocer que Dios trabaja a menudo en los lugares y a través de las personas que el mundo considera ordinarios. La Anunciación también nos invita a considerar el papel de la Virgen María en nuestra propia vida espiritual. ¿Le permitimos a María llevarnos más cerca de su Hijo? ¿Invocamos su intercesión y buscamos su ejemplo de fe y obediencia? María, como Madre de Dios, se convierte en nuestra Madre espiritual y guía en el camino de la santidad. En este encuentro celestial en Nazaret, el tiempo parece detenerse por un momento. La eternidad irrumpe en la realidad temporal, y la salvación se gesta en el útero de una virgen. La Anunciación es un faro que ilumina el camino hacia la redención, señalando el cumplimiento de las promesas divinas y la inauguración de una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. La figura de María, en la Anunciación, nos llama a reflexionar sobre nuestra propia disposición para recibir la gracia divina.
¿Estamos dispuestos a ser portadores de Cristo en el mundo, al igual que María llevó a Jesús en su seno? ¿Estamos abiertos a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, permitiendo que el poder del Altísimo nos cubra con su sombra? La Anunciación no es solo un suceso del pasado, es una realidad viva que sigue resonando en el corazón de la Iglesia y en la vida de cada creyente. Nos desafía a abrirnos a la obra transformadora de Dios y a responder con un sí confiado a su voluntad. Así como María se convirtió en el portal a través del cual Dios entró en el mundo, cada uno de nosotros es llamado a ser un instrumento de la gracia divina en la historia. En conclusión, la Anunciación es un testimonio de la providencia divina que se manifiesta en lo ordinario, de la colaboración humana en el plan redentor de Dios y del misterio de la encarnación que cambió el curso de la historia. En Nazaret, en ese momento sagrado, la humanidad se encontró con lo divino, y la promesa de salvación se hizo carne en el seno de una virgen llamada María. Que al contemplar este pasaje sagrado, encontramos inspiración para decir nuestro propio sí a la voluntad de Dios, abrazando la gracia divina que nos invita a participar en la obra redentora de Cristo. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta lectura y reflexión del Evangelio. Este canal es un espacio de amor y fe, y su presencia es un regalo para nosotros. Les animo a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, y a dejar un like en este video si les ha inspirado de alguna manera. También, les insto a compartir este mensaje de amor y esperanza con sus seres queridos, para que juntos podamos llevar el Evangelio a más corazones. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes, y esperamos encontrarnos en nuestro próximo video. Hasta entonces, hermanos y hermanas en la fe.